días, familia. Esto es Teoterapia Salud Total. Una vez más, estamos dándoles a todos una cordial bienvenida para que podamos seguir colocando los cimientos y podamos seguir colocando las bases de esto que el Espíritu Santo en este tiempo quiere recordarnos y quiere enseñarnos. En Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, dice en la Nueva Versión Internacional: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Esto era lo que Dios le estaba diciendo a Moisés respecto de esas dos condiciones que el Señor está definiendo aquí. Y la primera condición es si ustedes me son del todo obedientes, es decir, si ustedes, como dice en la versión la Reina Valera, si ustedes dan oído a mi voz. Y en segundo lugar, guardar el pacto, o es decir, cumplir el pacto. El Señor dice: serán entonces, por guardar el pacto y cumplir mi palabra, entonces serán una nación santa, apartada. Veamos ahora entonces la importancia de entender que quien define la santidad es Dios. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 1 al 3. Y esto es importante, lo que acabamos de leer en Éxodo, para entenderlo de Mateo capítulo 15. Dice entonces, Mateo 15, 1 al 3, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Aquí es bien interesante que observemos y leamos detenidamente esto. No sé a ustedes qué les llama la atención, pero note bien que aquí en este versículo, la pregunta que los escribas y los fariseos le hicieron a Jesús, está hablando de una preocupación que ellos tenían, y era la tradición de los hombres. Porque fíjense que dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y aquí tenemos nosotros que preguntarnos, ¿por qué ellos no dijeron la tradición de la Escritura? Y este es un detalle muy importante en esto de la santidad. Porque existen muchas formas en las que Satanás ha falsificado la santidad. Y hay muchas cosas que son santidades falsas. Porque aquí vemos cómo en un momento dado se vuelve más importante la tradición de los ancianos que la misma palabra de Dios. Miren el versículo 9 de ese mismo capítulo 15. Dice: pues en vanos me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En el 8 había dicho: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas cosas en relación a lo que es santo o no, usted y yo hemos aprendido de la religión? Y aún lo digo con todo respeto, cosas que pronto en el mismo Senti hemos terminado enseñando
cosas que no son necesariamente bíblicas y terminan siendo tradición por lo que hemos aprendido durante muchos años. La tradición se vuelve más importante que la Biblia. Y en esto tenemos que ir muy despacio, y en esta mañana, en este mediodía, en esta noche que usted esté escuchando esto, es bien importante que nosotros podamos comprender que, por ejemplo, cuando se enseña a no comer ciertas comidas, vestirse de cierta forma, hablar de tal otra, mostrarse religiosamente correcto, en un determinado momento, son cosas que terminan siendo más importantes que lo realmente importante. En el versículo 7 de este mismo capítulo 15, el Señor plantea una palabra muy difícil, la que normalmente nosotros siempre tratamos de rechazar y que no nos gusta. Y esa palabra es hipócritas. Y claro, inmediatamente nuestra tendencia natural es a pensar en los fariseos del versículo 1, los escribas. Ellos eran los hipócritas. Pero nosotros tenemos que revisar y desechar todo esto. Y debemos revisar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la hipocresía se configura de una manera muy sutil. Palabras correctas, pero un corazón podrido, un corazón lejos de Él. Yo quiero que en este tiempo usted y yo entendamos que la santidad puede ser falsa. Un cristiano, atienda a esto por favor, que es muy importante. Un cristiano puede ser santo externamente. Y cuando hablo de santo externamente, estoy hablando de sus hábitos y su conducta. Pero internamente, es decir, su corazón, estar lejos del corazón de Dios. Lo voy a volver a repetir. Un cristiano, fíjense que estoy hablando de cristiano, no estoy hablando de una persona, estoy hablando de un cristiano, de alguien que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, de alguien que ha sido transformado y llamado y apartado para vivir un estilo de vida especial. Puede ser santo externamente, es decir, al mirar sus hábitos, al mirar su conducta, parece correcta, pero también puede estar internamente, allá en su corazón, muy lejos del corazón de Dios. Y aquí es bien importante que nosotros comprendamos la raíz de algunas situaciones que se nos presentan como desafío a nuestra propia vida, de la cual tenemos que cuidarnos. Piensen en esto. Primero, si una persona es santa desde el punto de vista externo, o sea, de sus hábitos, y no tiene santidad interna en su corazón, eso se llama hipocresía. Y el resultado final va a ser el legalismo. Toda persona legalista es una persona que externamente en sus hábitos muestra una aparente santidad, pero por dentro, internamente, su corazón está en problemas. O sea, muestra algo que no es hipocresía. Y esa persona terminará al final en legalismo. Ahora veamos el otro caso.
que una persona puede tener una santidad interna de corazón, pero no expresa esa santidad en hábitos. Y entonces esa persona está viviendo es emocionalismo. Y el resultado final será fanatismo. Son los dos casos que necesitamos trabajar y revisar. El primero, que conduce al legalismo, que pasa por la hipocresía, es aquel que en sus hábitos y en su conducta muestra una actitud correcta, una conducta correcta, pero por dentro en su corazón está lejos de tener una intimidad con el Espíritu Santo. El segundo caso, aquella que termina en fanatismo, que pasa por puras emociones, es aquel que muestra en su corazón, intenta en su corazón vivir santidad, vivir consagrándose, pero en la práctica, en sus hábitos y en su conducta, no se ve eso, no se ven esos frutos. Entonces la persona se vuelve emocional y termina en el fanatismo. Yo creo que todos hemos estado en una de esas dos posiciones, pero nosotros necesitamos aprender a entender lo que es la verdadera santidad en la Biblia. Y esa santidad tiene que estar manifestada en las dos áreas, tanto en el corazón como en los hábitos. Y esa es la parte que usted y yo necesitamos ser sinceros. Porque el legalismo y el fanatismo nunca nos llevarán a la vida en el Espíritu. Tiene que haber una coherencia entre la conducta y los hábitos con lo que hay en el corazón. O si usted quiere verlo de otra forma también, tiene que haber una coherencia en lo que hay en su corazón respecto de sus hábitos y su conducta. Y ese era el gran problema que tenían en esa época los fariseos. Ese fue el gran problema que Jesús encontró cuando llegó. Nosotros tenemos que reconocer por el Espíritu Santo que necesitamos pedirle al Espíritu de Dios que nos muestre cuáles son esas realidades que nosotros tenemos, que estamos viviendo en nuestra vida, de las cuales o estamos camino al legalismo o estamos camino al fanatismo. Y entender por el Espíritu Santo que necesitamos reaccionar y revisar, porque el que establece los patrones para determinar lo que es santo no somos nosotros, ni la religión, ni una denominación, ni una iglesia. Es el Señor el que revela sus patrones. Porque por más sinceras y dedicadas que pueda ser usted y pueda ser yo, si hemos establecido patrones de santidad basados en nuestras propias emociones o en nuestros propios pensamientos, diferentes a lo que la palabra de Dios enseña, nada reflejará en nuestra vida santidad bíblica. Por ejemplo, en algunas iglesias, en algunos enseñan que estar en los niveles superiores de santidad o de servicio al Señor exige abstenerse del matrimonio. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, la exigencia es que no debe haber
No pueden haber sacerdotes casados, obispos casados. Y si uno mira 1 Timoteo capítulo 4, uno se da cuenta de que esto no viene de Dios. La santidad no es por estar soltero. Y si usted mira ese planteamiento de la soltería para los sacerdotes, eso no es doctrina bíblica. Por eso yo quiero que en este tiempo usted entienda, la santidad la define el Señor, no los hombres. Porque la santidad humana, si la podemos llamar de esa forma, que sería pues como contradicción, pero llamémosla de esa forma, santidad humana, no tiene mérito alguno. Porque si nosotros estamos inventando normas o estamos inventando métodos de santidad que no están de acuerdo con la Biblia, pues vamos a estar metidos en problemas en nuestra vida espiritual. Ya habíamos mencionado Colosenses capítulo 2, versículo 20. Dice, porque ¿cómo? Si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Cosas que todas se destruyen con el uso. Allí el apóstol Pablo está diciendo que esas cosas tienen reputación de sabiduría, dice, en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno. Así de que, familia, las personas son santas es a los ojos de Dios. Y ya vimos con lo que comenzamos en Éxodo 19, 5, 6. Hay dos puntos claves para ir en camino a la santidad. Dar oído a mi voz es el primer punto. Y el segundo, guardar mi pacto. Ahí es donde está la coherencia. Y ahí es donde nosotros tenemos muchos problemas. Porque decimos con nuestro corazón y con nuestra boca que amamos a Dios. Pero cuando llega el momento de priorizar las cosas de Dios, cuando llega el momento de tomar decisiones, desechamos lo que tiene que estar siempre primero. Decimos que amamos a Dios, pero no honramos a Dios con el tiempo. No honramos a Dios con el diezmo, por ejemplo. No honramos a Dios buscándolo en la madrugada. Y entonces comienza la contradicción, porque decimos una cosa, pero hacemos otra. Hay un conflicto entre lo que se supone que debe ser la santidad interna en el corazón con las conductas y los hábitos que deben ser manifestar externamente, que se deben manifestar externamente. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a revisar. Es como, poniendo un ejemplo, como si yo le estuviera diciendo a mi esposa que yo la amo, pero no la escucho. Un esposo que le dice a su esposa, yo a ti te amo, yo te adoro. Pero todo siempre se termina haciendo lo que el varón dice. No la escucha. No le interesa la opinión de ella. Toma decisiones sin tener en cuenta lo que ella opine. Pero a la vez llena su boca diciendo que la ama, que la adora, que no podría vivir sin ella. Tenemos que ser sinceros. Eso no es amor.
Y algunas mujeres neciamente creen que eso es amor. Y no lo es. Ahí hay hipocresía. Con el Señor es exactamente lo mismo. Decimos que lo amamos, decimos que es lo más importante en nuestra vida, pero en el momento de tomar decisiones, Él no es lo más importante. Y recuerden, familia, que usted y yo estamos tomando decisiones constantemente, cada minuto, cada instante estamos tomando decisiones en la forma de decidir, de administrar el tiempo, de administrar los dones, la vida sexual, el dinero, relaciones interpersonales, la obra de Dios, la gran comisión, la honra a los padres, la responsabilidad en el trabajo, la responsabilidad social, humanitaria, todas esas áreas que deben ser atendidas y que el Espíritu Santo, si nosotros queremos, nos capacita para saber enfrentar la educación de los hijos. Todo lo que tiene que ver, el Espíritu Santo nos da esa capacitación sobrenatural. Por eso entonces les invito a que hoy reflexionemos sobre cuál es la realidad de nuestro corazón. Reflexionemos sobre la palabra hipocresía. Yo no les estoy diciendo a ustedes hipócritas, con todo respeto se los digo, no. Pero sí les estoy invitando a que revisemos en nuestro corazón cuánta hipocresía hay en nuestro corazón delante de Dios. Porque la verdad es que usted y yo hemos aprendido muchas formas de hipocresía con las personas, las sonrisas que hacemos, pero por dentro el corazón está podrido. Hablamos con una persona y después de que colgamos el teléfono, hacemos comentarios. Eso es hipocresía. No somos capaces de sentarnos con la persona, pedir perdón. Nos cuesta tener un corazón limpio en muchas de nuestras relaciones. Y por supuesto que en nuestra vida aparecen muchas personas que son difíciles de amar, como nuestros jefes, compañeros de trabajo, nuestros propios familiares, aún líderes. Son difíciles de amar, difíciles de entender. Porque todos los seres humanos, pues por nuestra limitación y nuestra imperfección, cometemos errores y afectamos la vida de otras personas. Pero por el Espíritu Santo, nosotros sí podemos ser capacitados para quitar esta levadura que no nos permitirá caminar, porque la levadura de la hipocresía y la levadura del emocionalismo, la levadura del legalismo y del fanatismo, nunca nos permitirán descubrir lo que es la verdadera vida en el Espíritu. Porque si no la quitamos de nuestra vida, estas cosas siempre estarán fermentando nuestra comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos un equilibrio en las dos áreas, la santidad externa y la santidad interna. La santidad interna, lo que hay en el corazón. La santidad externa, los hábitos, la conducta. Deben ser coherentes lo uno con lo otro, comenzando en Éxodo, capítulo 19, versículos 5 al 6. ¿Y cuál debe ser la motivación? Oír su voz, dar oído a su voz, ser obedientes.
2, guardar el pacto, cumplir con la palabra de Dios. Necesitamos, si usted y yo estamos interesados en que la santidad nos atraiga, si estamos interesados en estar atraídos por la santidad, tenemos que estar dispuestos a oír su voz y a cumplir el pacto. Si no hay estas dos condiciones, según Éxodo 19, 5 al 6, no podremos entonces caminar por el camino de la santidad. Fíjense, familia, que santidad no es perfección, sino santidad es coherencia entre lo que creo y lo que yo hago, pero que creo según dice la Biblia. Santidad es cuando un esposo y una esposa están dispuestos a decir, a ver, aquí no interesa lo que yo piense, aquí no interesa lo que tú piensas. ¿Qué dice Dios respecto de esto? Y cuando esposo y esposa toman como punto de partida lo que Dios dice, entonces ahí sí viene el criterio de cada uno. Y entonces está la libertad para decir, Dios dice, vamos a hacerlo de esta forma. Nunca podrá haber santidad si un matrimonio maneja sus dineros por separado. Nunca podrá haber santidad. Nunca podrán caminar hacia los planes maravillosos que Dios tiene si uno dice, esta es mi plata, el otro dice, no, esta es la mía. Ellos necesitan primero oír qué dice el Señor. Porque mientras ellos partan, es que yo creo, dice él. Después ella dice, no, es que yo creo de esta otra forma. Ya comenzaron a caminar por caminos separados. Pero la consagración es cuando los dos son capaces de decir, un momentico, aquí no importa la opinión suya ni mía. Aquí lo que importa es lo que dice Dios. Es su palabra, el valor de su palabra. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y cuando los dos están dispuestos, como dice Éxodo 19, a dar oído a la voz de Dios, cuando usted y yo estamos dispuestos a oír lo que nuestro líder tiene para recomendarnos. Su líder es imperfecto, mi líder es imperfecto, yo soy imperfecto. Pero cuando Dios habla a través de un líder, o un líder habla, pues debo asegurarme y creer que lo que el líder me está diciendo está respaldado en la Biblia y debo considerarlo. No por lo que lo diga el líder como tal solamente, sino porque es palabra de Dios. Y en segundo lugar, cumplir mi pacto, dice Éxodo 19, 5, 6. Cumplir la palabra de Dios. Así de que, familia, ahí tenemos un bonito desafío para revisar en nuestro corazón y no permitir santidad humana por ningún lado. De estar decididos a combatir en nuestra vida espiritual toda actitud de legalismo y todo resultado de fanatismo. Si queremos seguir caminando en este camino de la santidad, hay que definir claramente que la santidad viene de Dios y es Él que la establece, y que el camino de la santidad es como dos rieles que hablábamos, en las que usted pone el tren sobre dos rieles. Uno de los rieles es dar oído a su voz, y el otro riel es cumplir, guardar lo que Dios dice que se debe hacer. Por supuesto que
Esto no será posible nunca. Verdaderamente nunca será posible si cada mañana no hay un encuentro con Él, con su palabra, con el Espíritu Santo, en adoración, en comunión con Él. Pidámosle al Espíritu Santo que traiga a nuestro corazón esa convicción, que definamos en nuestro corazón hambre y sed por santidad. Esa es la oración nuestra en este tiempo. Que usted y yo podamos decir, Señor, hambre y sed de santidad. Mi vida la necesita. Estoy necesitado urgentemente de hambre y de sed de santidad. En el nombre de Cristo Jesús.